avanzar. Perdón, me olvida. Me pasa. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículos. Juan capítulo 6, perdón. Juan capítulo 6. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y nos ponemos de pie para leer la palabra. Leamos. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarla, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se vieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. A aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había venido al mundo. Vamos a orar. ¿Para qué? Nosotros siempre oramos por nuestras necesidades, por nuestros asuntos, por la salud, por la familia, pero en esta ocasión en que estamos estudiando su palabra y vamos a reivindicar el culto a él, hagamos una oración en la que le pidamos a él por nuestro espíritu, por ese espíritu que él nos dio, que necesita la vida que solamente él puede dar. Entonces clamemos a Dios por el espíritu. Él dice que si el espíritu está bien, las otras cosas también van a estar bien. ¿Cuáles son las otras cosas? Nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces clamemos por el espíritu, todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, porque podemos estar acá, Señor, congregados en tu nombre, porque estamos en un país libre donde podemos abrir la palabra, donde podemos estar en un local, Señor, y nadie nos molestará, Señor. Nosotros podemos estar acá, Señor, conociendo de tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que tu palabra pueda venir a morar en nosotros, abriendo nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver espiritualmente y comprender las palabras que tú has dicho, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra. A mí dame la sabiduría para exponerla, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, dando a conocer tu palabra. Que sea el Espíritu Santo dando a entender lo que tú has revelado. Que no sea yo hablando cada tontería, sino de lo que tú has hablado y de lo que tú has revelado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo se llama esta predicación del día de hoy? Y dice en el boletín: cúbrase de la gracia de Dios. ¿Cómo? Eso es, ciertamente, pero el nombre aparece aquí atrás, donde dice Evangelio de Juan. Cúbrase con la gracia de Jesús. Eso, cúbrase, por allá, cúbrase con la gracia de Jesús. Allí arriba dice Evangelio de Juan, ¿cierto? Nosotros cada segunda y cada cuarta semana del mes estudiamos sobre el Evangelio de Juan y vamos avanzando. Luego iremos estudiando cada Evangelio. Pero hoy estamos estudiando el Evangelio de Juan y vamos por el capítulo 6. ¿Qué queremos nosotros hoy entender? Lo que dice ahí en el título: cúbrase
con la gracia de Jesús. O sea, no se cura con ninguna otra cosa. Allí leímos ahorita un pasaje, vamos a resumir rápidamente qué sucedió. Dice que Jesús iba caminando y como Jesús sanaba a los enfermos, será que los que eran enfermos se enteraban que había alguien sanando a los enfermos, iban. Pues aquí ¿qué pasa cuando uno les ha pasado que llega a una cola donde están vendiendo algún producto y por alguna razón, casualidad de la vida, llegaron de los primeritos y no de los últimos, y uno dice, ¿qué hace uno? ¿Qué es lo primero que hace uno? Agarra el teléfono para qué. Para Eso, para avisarle a los demás, mira, aquí hay tal cosa. Y no ha terminado de colgar el teléfono cuando ya llegaron. ¿Por qué? Porque la noticia es buena, porque conseguí algo que es difícil de conseguir. Y yo lo conseguí. Ahora, ¿qué hago? Voy e invito a otros. Pues esto está pasando. Por eso va a ser que una gran multitud de personas seguía a Jesús. No dice ni una, ni dos, ni 10, ni 100, sino una gran multitud de personas. Por lo menos sabemos que esa multitud sobrepasaba las 5.000 personas, porque son las que luego él le va a decir siéntense y le va a alimentar. Entonces, calculemos que eran unas 6.000 o 7.000 personas a las que Jesús le está haciendo milagros. Algunas de ellas lo siguen a donde él va y luego Jesús los va a alimentar. Al final del pasaje leímos en el versículo 14, el último versículo que leímos, vamos a leerlo otra vez, el mismo pasaje, leamos juntos. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estas personas estaban esperando un profeta. Sí, porque allí lo están diciendo. Al ver qué cosa, al ver las señales que hacía Jesús, estas personas dijeron, no hay duda, este Señor es el profeta que iba a venir al mundo, es el profeta que habría de venir. ¿Y cómo saben ellos eso? Pues porque estaba anunciado. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18 y leamos el versículo 15. Leamos el versículo 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiré. Entonces, esta profecía está siendo dicha miles de años antes de Jesús. Antes de Jesús viniese, Moisés está diciendo, profeta de en medio de ti y de tus hermanos te va a levantar Jehová tu Dios. ¿A él qué? Oiré. Jesús está dándole cumplimiento a esta profecía. Cuando él comienza a hacer las señales, pues las personas comienzan a relacionar la palabra dicha por Moisés, y no solo por Moisés, sino por los profetas, con el cumplimiento que están viendo en este Jesús. ¿Por qué creen que Jesús es el profeta? Porque ninguna persona antes de Jesús ha hecho estas cosas. Esto es algo que está haciendo él y ellos no lo habían visto antes. ¿Por qué Jesús hace las señales entonces? ¿Por qué Jesús va a hacer estas señales? Primero porque ciertamente estaban anunciadas como profecía, pero en realidad las está haciendo ¿para qué? Para que lo escuchen a él. Por eso dice allí el profeta, Dios les va a levantar un profeta en medio de su pueblo. Está hablando al pueblo de Israel. De en medio de su pueblo. A él oiré. Entonces el propósito de la señal, o el propósito de Jesús sanar a los enfermos, incluso alimentarlos, no es específicamente para solucionar los problemas que ellos tenían. A nosotros nos han enseñado que es bueno darle comida a los pobres. Claro que sería bueno, habría que tener un corazón muy duro para no hacerlo. Pero la Biblia no dice que Jesús andaba cada rato multiplicando la comida y las papas y los panes. No lo dice. Dice en 2 ocasiones lo dice.
¿será que había personas con hambre en la época de Jesús? Claro que había. El propósito no era multiplicar los panes, el propósito era que se cumplieran las señales que habían sido anunciadas en la profecía. ¿Para qué? Para que claro, y para que escucharan el mensaje que iba a dar. Eso es lo que acaban de leer. Vamos a Isaías para comprenderlo un poquito más. Isaías capítulo 35. Isaías fue un profeta que vivió 750 años antes de Jesús. Y él va a decir unas palabras de parte de Dios que dicen así. Capítulo 35, versículo del 4, 35, versículo del 4 al 6, y lee: Decid a los de corazón afocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta profecía, ¿en quién se está cumpliendo? 750 años después de Isaías. En Jesús. Ya ellos conocían esto, ya el pueblo de los judíos ya tenían esto. Este mismo libro, hasta el antiguo, solamente el antiguo lo tenían ellos, tenían acceso, eso es lo que leían cada sábado en la sinagoga, las profecías escritas por los profetas. Ahora ven a este hombre haciendo esa señal y dice: nada, este es el hombre que estaba anunciado. Vamos a leer en Mateo el mismo pasaje de la multiplicación de los panes para entender por qué Jesús está haciendo todo eso. Mateo capítulo 14. Capítulo 14, versículos 13 y 14 ya. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Luego va a venir a los panes. El subtítulo es el mismo pasaje pero escrito por Mateo. Entonces, dice allí que las personas seguían a Jesús en su carro, en sus motos, ¿no? A pie. Hoy día, si nosotros no tenemos un carro, nosotros dejamos de vivir la vida de fe. O pretendemos, el carro es solamente un ejemplo. Realmente nos colocamos todas las excusas para acercarnos a Dios. Pero esta gente a pie iba por el desierto, siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque quería obtener algo de Jesús. Sí. ¿Y será que nosotros no queremos obtener algo de Jesús? Pues si no, eso no es. El asunto es, la pregunta es, ¿qué queremos obtener de Él? Esa es la pregunta que cada uno debería hacer. ¿Qué quiero yo obtener de Dios? ¿Qué quiero yo obtener de Dios? Ahí dice en el 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, ¿y qué pasó? Tuvo compasión de él. ¿Qué significa la palabra compasión? ¿Qué significa la palabra compasión? Si buscamos en el origen de esta palabra, pues sí, como lástima, significa sentir anhelo con las entrañas. Sentir anhelo, pero desde el interior del ser. ¿Se han escuchado cuando dicen, ese está enamorado y siente que es el estómago? ¿Tiene qué? Maripositas en el estómago. Porque uno siente. Pero ¿por qué no se puede sentir con el estómago? Pues claro que no se puede sentir con el estómago, obvio, porque siente con el corazón. Pero uno siente algo en el interior, allá adentro. La palabra compasión dice sentir anhelo desde en lo profundo del ser. Porque es lo mismo, sufrir con la persona que está sufriendo, absorber el sufrimiento de esa persona y sufrir junto con ella. Por eso dice
compasión. Eso es lo que está sintiendo Jesús cuando ve a la multitud. ¿Por qué? Porque están todos enfermos, hambrientos, perdidos, extraviados y no conocen de Dios. A la final se trata de eso, y realmente no conocen de Dios. Vamos al libro del profeta Oseas. Capítulo 11. Para veamos una atribución, atribución de Dios. Capítulo 11, versículo 8. Y leamos. Dice, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Entonces Dios, el Dios del que habla la Biblia, es un Dios que se conmueve, se inflama mi compasión. O sea, ¿qué significa eso? Que su compasión llega a lo más grande que pueda llegar, y llegó la compasión de Dios, llegó por la raza humana. ¿Cuándo llegó la compasión de Dios por la raza humana? Cuando envió a su Hijo Jesús. Cuando envió a su Hijo Jesús. Entonces por ahí yo puedo empezar a entender cuál debería ser mi anhelo con respecto a Dios, o porque yo vengo a rendirle culto, o porque yo quiero conocer de Él. Pues si la demostración de su compasión fue enviar a su Hijo, mi anhelo cuál debería ser: conocer a quién, a su Hijo. Simple. Miremos en el libro de Santiago. Lo leímos en el Salmo, pero vamos a corroborarlo con Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 11. Dice: he aquí, tenemos por bienaventurados ¿a quién? A los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No es que Dios es compasivo, es que Dios es muy compasivo. Esa palabra para nosotros no es muy habitual, porque los seres humanos no somos compasivos. A lo mejor somos un poquito compasivos con las personas que conocemos, a lo mejor, pero el ser humano no es compasivo. Eso es lo que nosotros queremos aprender hoy sobre Dios. Dios sí es muy compasivo, muy compasivo. ¿Para qué Dios derramó toda esa compasión? Él no tenía necesidad de enviar a su Hijo Jesús, pero lo hizo. Vayamos a Éxodo capítulo 2. Vamos a ver un ejemplo con respecto a los hombres, para que vean para que una persona es compasiva o para que Dios es compasivo. Vamos a ver un ejemplo humano. Éxodo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. ¿Ya lo tienen? Ya. Leamos. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella una arpilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este.
Cuando ella abre la barquilla y ve a Moisés ahí, o al niño, porque no era un bebé, no tenía nombre aún, ella le va a poner el nombre, y ella lo ve, ¿qué sintió? El niño estaba ¿qué? Llorando, estaba perdido en una corriente de agua que se lo estaba llevando, y a pesar de ella reconocer, los egipcios son enemigos, tenían por esclavo al pueblo de Israel. Ella lo reconoce, pero se conmovió en su interior. ¿Y qué hizo? Lo agarró, lo salvó, lo rescató de la muerte inminente que tenía el niño. Si ese es un ser humano, eso es, digamos, una demostración de un ser humano de compasión. ¿Será que Dios, siendo Dios, puede ser compasivo o muy compasivo? Sí. Entonces, ¿por qué insisto en este punto? Porque a veces dudamos de esa compasión o de ese amor de Dios que Él tiene para los seres humanos. Y realmente lo que hemos entendido es qué significa la compasión de Dios. La compasión de Dios no significa que a usted le vaya muy bien en su negocio. La compasión de Dios no significa que usted tenga una vida larga. La compasión de Dios no significa que usted haya nacido muy hermosa o en una cuna de oro. La compasión de Dios lo que significa es que Dios envió a su Hijo al mundo para perdonar los pecados de los seres humanos. Y eso va más allá de la comprensión de cualquiera de nosotros. Sigamos estudiando un poquito más. Vamos a Efesios capítulo 2. Lo que estoy haciendo es saltar de una orilla a la otra orilla. Cuando alguna vez han estado en una lancha grande, o en un yate, o incluso en un ferry, ¿sí? Cuando uno está allí metido adentro, ¿qué es lo que quiere hacer uno? Bueno, no quiere llegar. Creo que le tiene miedo a la lancha de ser uno quiere fumarse, uno quiere mirar para afuera, pero uno no alcanza a mirar para un solo lado. Uno comienza a caminar es la misma agua, ¿sí o no? Es la misma agua, pero uno comienza a caminar por todo, ¿no? Pues será, a veces uno comienza a querer ver todo el panorama. Por eso uno se pasea por la ciudad de este lado, a la otra, y a la otra. Si tiene algo, así es con la Biblia, igualito. Por eso nos paseamos de lado al otro. Imaginen que la Biblia es un barco y usted va caminando por toda la orilla para ver todo el panorama, todo lo que ella tiene que decir. Efesios capítulo 2, versículos del 7 al 10. Y entendamos lo que está escrito acá. Yo voy a leer y quiero que escuchen bien. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ahí habla del extenso amor de Dios, ¿cierto? De la misericordia de Dios, que misericordia es lo mismo que compasión, y de cómo Dios y su abundante riqueza, pero ya va. Dice allí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su cuenta bancaria. Dice allí, de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la misericordia de Dios? ¿Cómo se llama la misericordia de Dios? Cristo Jesús. ¿Cómo se llama la bondad de Dios? Cristo Jesús. ¿Cómo se llama la compasión de Dios? Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de Dios para con nosotros, ¿en dónde? En Él, porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe, pues no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo allí? ¿Quiénes pueden obtener la gracia y la misericordia de Dios? Todos los que se portan bien.
los que no mienten y no roban. Aquí no dice eso. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que nadie puede obtener la misericordia de Dios haciendo un esfuerzo, portándose bien o tratando de no robar, no mentir, sino que la gracia de Dios es algo que se recibe, es algo que yo no merezco, es algo que ninguna persona merece. ¿Para qué? Para que la gloria se la lleve ¿quién? Dios. Porque si es por algo que yo hago, ¿quién se lleva la gloria? Yo. Eso es lo que está diciendo allí. No es por obra para que ninguno se gloríe de que puedo tener la misericordia de Dios por cuán bueno fue, sino lo contrario. Cuando yo reconozco cuán malo soy y me acerco a Dios, Él es bueno para perdonar, Él es bueno para salvar, para rescatar a cualquiera que se humille delante de Él, reconociendo que Él es el poderoso y que Él es el que tiene la gloria. Vamos a Marcos 6, capítulo 6, el mismo pasaje que ahora Marcos. Marcos capítulo 6. Versículo 36. Leamos. Dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Eso se lo está diciendo un discípulo a Jesús. Pues las personas tienen, es el mismo pasaje de la multiplicación de los panes. Las personas tienen hambre y el discípulo les va a decir: despídelos para que se vayan a buscar pan. ¿Cierto? Despídelos para que vayan a solucionar su asunto, su problema que tienen. Si nosotros vemos esto espiritualmente, el hombre, desde que es hombre, siempre va a intentar solucionar sus problemas por medio de sí mismo. ¿Sí o no? Nosotros somos así. Nosotros vamos a querer solucionar nuestros asuntos. Yo hablando espiritualmente, yo les estoy hablando acerca de las cosas de la vida. Incluso espiritualmente, nosotros vamos a creer que nosotros tenemos las respuestas espirituales a nuestros problemas, a nuestra muerte, a nuestro ¿qué habrá después de esta vida? Pues debe ser esto o debe ser aquello. Ahorita les hablaba acerca de que a veces podemos creer que por nuestro comportamiento podemos llegar a Dios, por lo que yo haga, o lo que es lo mismo, por mi justicia. El discípulo de Jesús le dice: de que ellos vayan y busquen qué comer. Jesús le va a decir: epa, no, ¿para dónde los vas a mandar? No hay un lugar donde ir a buscar pan. El único que les puede dar pan, ¿quién es? Yo. Vamos a Génesis, a la orilla. Esto sí es bien, esto es la prueba del barco. Génesis, capítulo 3. Sí. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 11, y vamos a leer lo que está pasando ahí con Adán y con Dios. Leamos. Entonces fueron abiertos, acá ya Adán acaba de comer del fruto que le había sido prohibido al comienzo, ¿sí? Leamos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron ramos de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y sus mujeres se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Entonces, ¿qué pasó acá? Adán comió del árbol, del fruto, ¿y qué pasó? Y se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Pero será que él no sabía que estaba desnudo? No sabía. O sea, él no sabía que estaba desnudo.
esconde de Dios? Porque siente que. Porque siente vergüenza. Porque está desnudo. Pero él siempre estuvo desnudo. Ahora le da pena estar desnudo. ¿Y qué van a hacer la mujer y él? Van a agarrar unas hojitas y se van a tapar con esas hojitas lo que les da vergüenza, ¿cierto? O sea, su parte. Pero ¿será que esas hojitas alcanzan para taparlo? ¿Se imaginan lo ridículo que se ve una persona con una hojita de delantal, en forma de delantal en el cuerpo? Pero eso es lo que ellos trataron de hacer para cubrir su vergüenza. Podemos llamar a eso, esa fue la justicia de Adán y de Eva. Esa es su propia justicia. Eso es lo que ellos consideraron era bueno para tapar qué cosa, su vergüenza, su vergüenza delante de Dios. Lo que vamos a leer ahorita es para entender cuán compasivo ha sido Dios desde el principio. En el mismo pasaje, leamos el versículo 21. Sí, no, Génesis, ahí donde está. Génesis capítulo 3, versículo 21. Leamos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Dios está viendo la situación que tiene el hombre ahora. Ahora el hombre ya siente vergüenza. La Biblia va a explicar que lo que sucedió con el hombre fue que el espíritu de él murió. Bueno, nosotros nos han dicho que es la inocencia, el lugar donde se perdió la inocencia. Pero lo correcto, más bíblicamente hablando, sería perder la inocencia de, ¿cómo se llama? Muerte espiritual. Estar muerto espiritualmente. No tener comunión con Dios. Es exactamente lo mismo. Por eso ahora ellos ven. Ahora ven de manera diferente. Porque la comunión que tenían con Dios, por medio de la obediencia, desapareció. Se como se cortó. Ya no existe. Ahora, ¿qué hace Dios? El hombre va a cubrirse con una hojita de papa, su vergüenza. Pero ¿qué hace Dios en su misericordia por el hombre? ¿Los viste con qué? ¿Les consigue? ¿Va a una gente de cobrar ropa? No. ¿Vienen tiendas? ¿Qué hace? ¿Con cuál piel de cuál animal? ¿De dónde sacó el animal? ¿Y qué hizo con el animal para poder tener la piel? Entonces tenemos el primer sacrificio. ¿Y lo hace quién? Dios mismo. Y mata a un animal, luego toma su piel y luego viste a quién. No por la justicia del hombre, es imposible con la justicia del hombre, es con la justicia de Dios. Eso es una profecía de lo que va a hacer Dios. ¿Se acuerdan cómo se llama hoy? ¿Cómo se llama? Cúrase. No se cura con lo que usted piense o con lo que usted crea o con lo que le dijeron o con lo que usted soñó o con lo que usted leyó en el libro de tal. No se cura con una hoja de papa. Cúrase con lo que Dios le está proporcionando. Dios está sacrificando a un animal y el cual, para poder sacrificarlo, tuvo que derramar qué cosa del animal. La sangre. Eso es una profecía de quién? De Jesús, de la gracia que va a ser derramada. Entonces cubramos con la gracia que trae Él. Hay un versículo que leímos en el Salmo que decía: Él se acuerda que nosotros somos polvo. Entonces entiendan que la misericordia de Dios viene porque Él entiende que Él es el Espíritu y nosotros somos polvo, que Él tiene toda la autoridad y nosotros no tenemos nada con respecto a Él, que Él es eterno y nosotros somos criaturas que Él ha creado. Entonces, la misericordia de Dios viene porque Él entiende esa diferencia entre nosotros. A nosotros solo nos queda recibirla o rechazarla. No hay más opciones para los seres humanos. Cuando salga a la calle, vea el mundo en dos. Que el mundo no lo va a decir píquero a la mitad, píquero en dos partes, sería diferente. Picarlo a la mitad sería picarlo que muere a la mitad. Picarlo en dos partes, pues puedo picar este triangulito, eso sería una parte y el resto
paz, según la Biblia es así. Son pocos los que están recibiendo la misericordia de Dios, a pesar de que es gratis, a pesar de que no cobra por eso, son pocos. Porque la mayoría de las personas se quieren cubrir con ¿qué? Con la hoja de Pablo. Y Dios está diciendo eso no alcanza para cubrir tu vergüenza. Necesitas una vestimenta que te cubra ¿qué? Todo, completo. Vamos a Romanos capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando el hombre que estaba ciego por el camino y pasó Jesús, qué le decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamó ¿por qué? Por misericordia. Para obtener la misericordia, ¿qué tuvo que hacer? Clamar por ella. Romanos capítulo 5. Ya le digo el versículo. Eso no cambia para nosotros. Porque cuando nosotros clamamos por misericordia de Dios, reconocemos que Él puede ser el único que nos da de su misericordia. Capítulo 5, versículos del 5. Y leamos desde el 5 hasta el 10. Leamos, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? ¿Cuándo hubo enemistad entre el hombre y Dios? Cuando desobedeció a Adán allá en el huerto, cuando se tapó con la mojita. Aquí se rompió la comunión con Dios. Y esa comunión solamente va a ser restaurada por medio de quién? De Jesús. ¿Cuándo? 4.000 años después. Va a ser ahora, después, constituida otra vez. Entonces, hay una palabra que a mí me encanta allí. En el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque la esperanza es la vestidura que Dios nos está dando a nosotros. Esa es la vestidura que nosotros nos ponemos, porque ahora nosotros creemos en lo que Él dice, que si creemos en su Hijo Jesús, cuando nos curamos en esta tierra, ¿a dónde vamos? A un lugar eterno. Eso es lo que está revelando la Biblia. Y dice: ¿por qué no vergüenza? Porque el amor de Dios ha sido ¿qué? El amor de Dios ha sido ¿qué? Duro, derramado. Porque la compasión de Dios ha sido ¿qué? Derramada. Porque la misericordia de Dios ha sido ¿qué? Derramada. Entonces yo puedo orar como oraba el ciego: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh Dios, ya tuvo misericordia. Dice que ya ha sido derramada. Ya la misericordia de Dios fue derramada. ¿Cuándo? Él lo explica muy bien, te hablo por su casa. Cuando la sangre de su Hijo fue derramada en el madero, ya Dios derramó su amor. Ahora nosotros solamente tenemos que creer lo que Él reveló. De eso se trata todo el mensaje de la Biblia. De eso se trata. Entonces, ¿qué busco yo? ¿Qué quiero yo? ¿Por qué me acerco a Dios? ¿Para obtener qué? Para obtener lo que ya Él derramó. ¿Lo entienden?
para tener lo que ya Él ha dado. Solamente que yo no lo he creído, yo no lo he bebido, yo no lo he comido, yo todavía no, aunque ya Él lo derramó, yo aún no lo he recibido. ¿Dónde? En nuestro corazón. Ya Dios derramó su amor para con todos los seres humanos, sean buenos o sean malos, para con todos. Yo quiero que veamos algo en Salmo 139. ¿Qué significa recibir toda la misericordia de Dios? Salmo 139. Versículo 5. Y yo quiero que lo vean ustedes. Yo cuento entre 3. Recuerden que se van como una orquesta. Claro, espérense lo vamos a nosotros. 139, versículo 5. Yo cuento 3. 1, 2 y 3. Uy, eso no feo. Y eso que son 2 líneas. Otra vez. 1, 2 y 3. Hermoso. ¿Lo leyeron? ¿Lo entendieron? Dice así, el mío, detrás y delante me has guiado y pone tu mano sobre mí. Detrás, delante de mí, ¿qué cosa? Me has sido guiado. Me has rodeado, me has custodiado. Me has sitiado. Y sobre tu mano me has y pone tu mano sobre mí. ¿Qué? Estos somos nosotros en nuestra vida, cubriéndonos con nuestras hojas de papa, preocupados por nuestro asunto, viviendo nuestra vida conforme a lo que nosotros queramos que puede ser. Lo que sea que haga, ya sea que ande por ahí robando bancos, o ya sea que ande por ahí simplemente teniendo su familia y queriendo estudiar en la universidad. Tanto uno como el otro, o cualquiera de estos dos, hablamos de que robó bancos, agarró y creyó en Jesús. Ahora, ¿qué hace el Padre? ¿Dónde lo pone? En sus manos. ¿Y lo cubre dónde? Adelante y atrás. ¿Con qué lo cubre? Con sus manos. Para la versión de Carlos dice para guiarlo, para llevarlo, para sostenerlo. ¿Con qué lo está sosteniendo? Con su palabra. ¿Con qué lo está guiando? Con su palabra. ¿Usted sabe lo que significa estar en la mano de Dios? Nosotros entendemos lo que significa estar en la mano de Dios. Significa confiar en Él, depender, descansar en Él, recostarse en Dios. Dejar que Dios lo guíe a uno, lo lleve a uno. El mundo es difícil, claro que es difícil. No te dice la Biblia que es fácil, no dice. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí. O sea que métanse en la mano. Confíen en mí. Que yo vencí esta mano, venció el mundo, no la mía, la de Él. Esta mano venció el mundo, ahora que confíen. Para regular, como decía el dicho, nosotros antes de aceptar a Jesucristo tenemos que tener el conocimiento exacto de que había dos caminos. Uno, y lo dice aquí en la Biblia, uno que es una puerta grandota, pesada para que no son, y la chiquita que no se puede entrar ni que uno fuera enano, pero esa era que no para hacerlo así. Y uno tiene que estar claro que dos caminos. Sí, uno tiene que estar Y claro que hay el camino dos que es caminos. justo es donde te Hay dos caminos, uno dentro de la mano y otro fuera fuera de la mano. Esos son los dos caminos que habla la Biblia. Vamos a ver algo en Jueces. Sí, vamos a ver, yo creo que no da tiempo de hablar un poquito de eso. ¿Qué le dio Jesús a las vamos a ver esto? ¿Qué le dio Jesús a las personas? ¿Qué les multiplicó? Los panes y qué cosa? Y los peces.
¿Será que ellos vivían cerca de la costa? ¿Será que siempre había peces? No, a veces cazan peces. ¿Se acuerdan de Pedro? Que anda en las redes y no pescaba nada. Normal, igual que en cualquier lado, hay temporada. Él está multiplicando los jueces, capítulo 7. Y también está multiplicando los panes. ¿De qué están hechos los panes que él está multiplicando? De cebada, de cebada. Dice que es de cebada. Vamos a leer algo, jueces, capítulo 7, versículo 13. Versículo 13. Y leo: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda se cayó. Este es un sueño que tuvo un hombre madianita que venía Gedeón a atacarlo, ¿no? Entonces, el sueño era que venía un pan de cebada, o como Gedeón fue a atacarlo por orden de Dios. Le mandó ver y ataca a este pueblo. Dice que él vio que Gedeón no iba a vencer con qué. Dice que vio un pan de cebada que venía rodando, y cuando tocó en la carpa se derrumbó. Jesús es el pan de cebada que está con su palabra tocando este lugar, este planeta. ¿Para qué? Para que el que se lo coma se salve, y para que el que no se lo coma sea ¿qué? Destruido y derrumbado. Para que el que reciba la misericordia de Dios se ¿qué? Se salve, y el que no ¿qué? Sea destruido y derrumbado. El pan de cebada, no voy a echar el cuento, ustedes lo buscan en el Levítico. La ley de Moisés tenía una de las leyes decía que la persona cuando iba cuando los que recogían en sus graneros, cuando tenían sembrado todas las espigas de cebada, y cuando iban a recoger, tenían que dejar espigas en el piso, obligatoriamente. ¿Para qué? Para que las personas pobres, las personas que tenían pocos recursos, los judíos que no tenían casi dinero, pues que no se murieran de hambre. Entonces ellos, después que esto secaban, que habían dejado de manera obligatoria espigas tiradas por allí, ¿qué tenían que hacer ellos? Podían ir y gratuitamente recoger de las espigas y llevar comida para la casa. Eso está en la ley de Moisés. Pueden leer ustedes en el libro de Levítico. Vamos a Ruth. El libro de Ruth. Ahí pegadito de jueces donde está. Ruth capítulo 2. Y vamos a leer esta historia, pero lean en su casa todo el capítulo 2. Es más, lean el libro de Ruth. Tiene 3 capítulos, leanlos todos. Cuatro capítulos tiene el libro de Ruth. Nosotros vamos a leer el capítulo 2 salteando un poquito para comprender. Ruth capítulo 2, versículos del 1 al 3. Leamos primero el 1 al 3 y vamos comentando. Dice: tenía Noemí una pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Perdón, voy a leer lo que dijo Noemí. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo
era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. O sea, esta mujer le dijo, esta Ruth le dijo a Noemí que ella iba a ¿qué? A recoger espigas detrás de quién? De los segadores. Iba a ir recogiendo espigas detrás de los segadores. Y que esperaba la gracia de parte del dueño de la granja. ¿La qué? De la huerta. Saltemos un poquito al 6, del 6 al 8 y continuemos. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: esta fue el moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar granos segadores entre las gavillas. Entró pues, y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto con mis criados. Seguimos la historia. Ella le está pidiendo, básicamente le está pidiendo trabajo. Déjame estar acá para yo espigar, yo voy detrás de ella también espigando. Yo voy a estar detrás de ella también espigando. Y el hombre que te va a decir: sí, la mujer trabajó todo el día, desde la mañana hasta la tarde, y que dijo el hombre: no te vayas a ningún otro lado, quédate aquí, y aquí siempre vas a tener alimento, siempre vas a tener casa y vas a tener provisión. Eso es lo que este hombre te está diciendo. Saltemos al 13 y 14 y leo. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu siervo, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potable y comió hasta que se sació. ¿Y qué? ¿A qué se les parece? ¿A qué se les parece? Multiplicó esos panes de cebada y se los dio a comer. Les dijo a los discípulos: ¿para qué los vamos a mandar a otro lado? Déjalos acá y yo les voy a dar de comer. Y comieron y sobró. La Biblia va a hablar de eso. Va a decirle que vale y sobró, que sobró. ¿Para qué sobró? Sigamos leyendo la historia en el pasaje. Leamos el 15 y el 16. Luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la que, no la dejéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Sigamos el 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Entonces esta mujer, ¿qué hizo? ¿Qué le dice al jefe? Déjenla, dejen que ella recoja espigas, pero ahora las espigas son para ella. Son estas espigas que la ley decía que había que dejar. Y las recoge para ella, ¿verdad? Y él le dice: no la avergüencen por eso. No la avergüencen, porque ¿quién se las está dando? El dueño. El dueño que le está dando las espigas se va para ella, para que haga pan. Leamos el 18 y concluimos con esta parte. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a quién. ¿Para qué Jesús está multiplicando los panes? ¿Para que quedan 12 cestas llenas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sobrar y para que las botes? ¿Para que sobren para qué? ¿Para que vayan y qué? ¿Y las compartan con quién? ¿Y cómo se llama eso? La palabra de Dios. Usted ya comió y se sació. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Y compartir de lo que le acaban de dar. Usted no lo compró en ninguna parte, usted sacó de su dinero.
nos sacia con su palabra. Y de lo que sobra, ¿para quién es? Dice aquí, para los pobres. Para los pobres. Cuando la Biblia habla de pobres, ¿de quién está hablando? Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 5. ¿Se acuerdan de la profecía que leímos de Isaías? Mateo capítulo 5. Dice Jesús: los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos, y a los pobres, y a los pobres se les da ¿qué? Pan de qué? De cebada. Y a los pobres se les da pan de cebada. Si usted ya comió pan, ahora ¿qué tiene que hacer? Dele ahora. Porque la palabra de Dios alcanza para todo. ¿A quién le tiene que dar? A su familia, a sus amigos, a sus vecinos, a los que están alrededor de ustedes, a los que están a su alrededor. ¿A quién más le va a dar? ¿A quién le multiplicó esos panes? A los que estaban ahí. Al que se fue, si alguno se fue, ese no comió. A los que estaban ahí, ¿a quiénes tenemos que dar nosotros pan? Están allí a nuestro alrededor. Dar a conocer ese pan, que no es pan viejo. Estamos hablando acá. Ahí dice: y a los pobres he anunciado el Evangelio. Allí mismo, capítulo 5 de Mateo. Versículo 3. Lean ustedes, yo cuento. 1, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Ahora tenemos los pobres de espíritu. Los pobres de comida, ¿quiénes son? Los que cuando abren la despensa en la casa, ¿qué hay? Nada. Los que tienen hambre en la noche se paran a la nevera y cuando la abren, ¿qué hay? Nada. No hay hielo. O hielo. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que necesitan qué? Necesitan la palabra. Los que quieren, los que tienen hambre espiritual. Dicen: yo quiero comer de ese pan. Yo quiero comer ese pan espiritual. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero recibir la misericordia de Dios. Entérese, ya Dios derramó su misericordia. Lo mismo hoy. Ya derramó todo su amor. A nosotros solo nos queda creer en Él y recibir el amor que Él tiene para dar. Recibir el amor que Él tiene para dar. Ya Él lo derramó. El asunto es que nosotros no queremos recibir. El asunto es que nosotros estamos tratando de cubrirnos con otra cosa. Y con la única cosa que podemos cubrirnos nosotros es con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Solamente Él puede perdonarnos nuestros pecados. Solamente Él puede hacerlo. No haga un esfuerzo usted sembrando una mata de agua para cubrirse con sus ojos. No alcance a cubrirse con nuestra justicia. Leamos en Lucas y terminamos con esto. Capítulo 14 de Lucas. 14. Sí. Capítulo 14 de Lucas. Versículo del 12 al 14. Y leamos esto que Jesús va a decirles a sus discípulos. Leamos. Dijo también al que le había cuidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te devuelvan a convidar y sean recompensados. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar,
pero que será recompensado en la resurrección de los justos. De eso se trata. De saber si yo quiero la recompensa aquí abajo o si yo quiero la recompensa allá arriba. Esto es por fe. Si usted cree que la recompensa es allá arriba, entonces debe vivir ¿por qué? Por la recompensa de allá arriba. Si usted cree que la recompensa es de aquí abajo, entonces viva ¿por qué? Por la recompensa de aquí abajo. Pero entienda que si hoy nosotros muriésemos, esa recompensa se acaba. ¿Se acaba dónde? Aquí. Pero la recompensa de la que habla la Biblia por haber comido del pan de cebada que ofreció Jesús es eterno y para siempre. Eterno y para siempre. Por toda la eternidad. Eso es lo que Él está anunciando. Por eso es por fe de creer en su palabra. Pongámonos de pie y leamos en Lucas capítulo 4 todos juntos. Un versículo más. Lucas capítulo 4, versículo 18. Leamos juntos. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esas son palabras de Jesús. ¿Y quiénes son los ciegos? Los que no ven espiritualmente, los que no conocen de Jesús. ¿Y quiénes son los sordos? Los que no oyen la palabra, los que no las conocen. ¿Y quiénes son los pobres? Los que no conocen, pero nosotros los podemos presentar. Entonces, que seamos nosotros los que no dejemos de comer de ese pan, no dejen de comer de ese pan. Si ya lo comió, siga comiéndolo, porque ese es el alimento que Él nos da. Hoy oramos al Padre Nuestro. ¿Cómo dice el Padre del Padre Nuestro? Danos hoy